y le digo: Señor, oh Dios, yo tengo más que suficiente, ya no necesito nada más, porque tú me has dado salvación, porque tú me has dado vida eterna, porque tú me has dado, Señor, el sentarme en las mansiones celestiales, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Dios lo hará otra vez. Capítulo 12, libro de los Hechos, del 1 al 5, dice la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Era la celebración de la Pascua. Ya Jesús había sido crucificado, había resucitado, se había ido al cielo, y los discípulos habían recibido el poder del Espíritu Santo y estaban predicando la palabra del Señor. Y cuando llegó la próxima celebración de la Pascua, ellos no podían celebrar, porque mataron al hermano de Juan, Herodes. Y agradó al pueblo judío eso. Y como vio que le agradó al pueblo, tomó preso a Pedro y lo metió en la cárcel bajo custodia de 4 grupos de guardia que tenían vigilia. Y se proponía sacarlo para la paz. Cuando nosotros estamos observando lo que la práctica que ellos hacían. Y eso es similar a lo que hicieron cuando Jesús. Si ustedes se dan cuenta, lo de Jesús era la celebración de la Pascua. Y ellos acostumbraban, los romanos, que eran que gobernaban, indultar un preso en aquel tiempo, el que el pueblo pidiera. Y ellos tenían varios presos, pero siempre trataban de indultar a un preso que su culpabilidad no fuera tan terrible como la de muchos. Entonces ellos tenían a Jesús de Nazaret, rey de los judíos, que el motivo de su apresamiento era porque él había declarado ser rey de los judíos. Y cuando lo investigan y lo interrogan, no encuentran ninguna justificación para tenerlo preso. Y Pilato le oferta al pueblo libertar a Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y ellos dicen: no, crucifícalo y suéltanos a Jesús Barrabás, aquel ladrón y criminal. Al pueblo le agradó y ya nosotros lo hacemos. Entonces Herodes, que es el que está ahora y quiere el hecho de que el gobernador tuviera buena relación con los judíos, lo ponía en buena posición con el César, con el Imperio Romano. Y él buscaba a cualquier lugar, a cualquier medio, tener buena relación con el Imperio. Y por eso mata a Jacobo, hermano de Juan, y toma preso a Pedro para matarlo también, sacarlo después de la Pascua y matarlo. La palabra de Dios dice que la iglesia hacía oraciones sin cesar por él. Y dice también que la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Y no hay otra cosa que el levantamiento de la fuerza del infierno para detener, para destruir la iglesia que el Señor compró con su sangre preciosa. Y la cosa no se queda ahí,
Porque fíjense lo que pasa, que cuando eso sucede, dice la palabra de Dios, en los versículos siguientes, que Pedro es librado de la cárcel. Cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, y vino un ángel del Señor y le despertó. Dice, levántate y cíñete, ponte la túnica. Y lo sacó de la cárcel de manera prodigiosa. Y libertó a Pedro de la cárcel, porque nada puede detener la obra de Dios. Amén. Nadie puede levantarse en contra de la iglesia de Dios. Sería como golpear contra algo que te daña. Cuando alguien se levanta contra la iglesia, está dando golpe a un cuchillo, a un clavo, lo que hace es que se está dando herida él mismo. Y eso es lo que está pasando con Herodes. Porque cuando sucede esto y él al día siguiente trata de sacar a Pedro de la cárcel y busca y no lo encuentran por ninguna parte, manda a fusilar a los soldados. Y entonces él se dedica a celebrar unos acontecimientos con una persona de Tiro y de Sidón, a los cuales él había ayudado como gobernador y había hecho algunas cosas. Y allí se reunieron y dio un discurso muy elocuente. Y la gente se conmovió con aquello. Y fue tan elocuente que la gente dijo, no es un hombre que está hablando, es un ángel. Y ellos dijeron, eso es voz, no es voz de hombre, es voz de Dios. Dice la Biblia que Herodes se llenó de orgullo, se envaneció por la palabra de la gente que lo animó. Y dice que fue herido de muerte y vivo se lo comieron los gusanos. La puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia de Dios. Mis amados hermanos, es bueno que nosotros entendamos lo que se está celebrando, lo que está sucediendo. Aquellos hermanos estuvieron trabajando para que nosotros hoy pudiéramos celebrar tranquilamente y gozarnos en la presencia del Señor. Pero no ha sido una situación de lucha, de trabajo, una situación de calamidad, una situación de dolor, una situación de muerte. Y parece que si fuera un espiral y que eso se repite continuamente en todo lugar. Hoy estamos nosotros aquí, pero estamos aquí porque luchamos, trabajamos, dejamos cosas para que hoy estuviéramos aquí y pudiéramos estar celebrando. Hubo que trabajar mucho, hubo que hacer muchas cosas, pero hemos leído un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 6, y nos habla de algo interesante que nosotros hemos recibido de Dios. Y eso que nosotros hemos recibido de Dios, dice la palabra de Dios, así nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Y la palabra gracia significa don inmerecido. Recibí algo que no merecía. Y eso es lo que yo he recibido, la gracia de Dios. Ahora, es importante preguntarnos, ¿qué voy a hacer con la gracia de Dios? La gracia de Dios es un bien que no merecía. Es algo de valor que usted tiene. Y todas las cosas de valor tienen que cumplir con unas condiciones. Los bienes, para los estudiosos de la administración, la contabilidad, se desprecian, ¿verdad?
¿Por el uso? ¿Por el desuso? ¿O por el abuso? Tengo disco. Pero la depreciación es ineludible. Si usted tiene un bien, cualquier bien que usted tenga, se va a depreciar. Sea que usted lo use, sea que no lo use, o sea que abuse de él. Entonces, lo mejor que usted puede hacer cuando usted tiene un bien es usarlo prudentemente, es usarlo sabiamente, porque cuando usted lo usa sabiamente le va a sacar el mejor provecho. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Que nosotros hemos sido depositarios de la gracia de Dios. ¿Y qué vamos a hacer con esa gracia que Dios nos ha dado? Oiga lo que pasa. El cálculo de la depreciación para la gente que estudia contabilidad se hace tomando en consideración la vida útil, el tiempo que va a durar el bien. Y así usted puede calcular, ¿verdad?, cómo se va a depreciar. Ahora, fíjense lo siguiente, no debía hablar de eso porque hay gente que no entiende asuntos de contabilidad. Pero bueno, hay algo que sucede. Usted ha recibido la gracia de Dios y tiene una durabilidad que usted no sabe cuánto tiempo le va a durar. Entonces, no sabe cuánto tiempo le va a durar. Ahora, déjenme decirle lo siguiente. Esa gracia de Dios que usted ha recibido se va a agotar por el uso, por el desuso o por el abuso. Entonces, este apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que nosotros hemos sido depositarios de esa gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos que usarla prudentemente, nosotros tenemos que sacar el mejor provecho a esa gracia que nosotros nos han dado y que tenemos una dificultad. La dificultad que nosotros tenemos, que no sabemos por qué tiempo la vamos a tener. Entonces hay que aprovecharla. Tenemos que aprovechar esa gracia y hacer todo lo que podamos hacer para sacar el mejor provecho de la gracia que Dios nos ha dado. Entonces, cuando hablamos de qué tú tienes en la mano, ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? Ha puesto la gracia. Tú tienes algo. Hay algo que tú puedes hacer. No es posible que haya una gente que no pueda hacer algo para Dios. Dios ha puesto esa gracia y esa gracia nosotros tenemos que sacarle provecho. Ahora, ¿cuál es el abuso de la gracia? El abuso es la exageración. El abuso es no dar mantenimiento. El abuso es el uso incorrecto. Y le digo, Señor, oh Dios, yo tengo más que suficiente. Ya no necesito nada más, porque tú me has dado salvación, porque tú me has dado vida eterna, porque tú me has dado, Señor, el sentarme en las mansiones celestiales, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde no hay dolor.